Bienvenidos de nuevo al canal, donde la verdad siempre sale a la luz y el chisme es el rey. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un bombazo que os va a dejar boquiabiertos. Hoy, mis amores, nos sumergimos en el apasionante mundo de las novelas turcas, en el universo de uno de los bombones más irresistibles de la televisión, Kerem Bürsin. Y por supuesto, no podemos hablar de Kerem sin mencionar a su ex. Sí, la talentosísima Hande Erçel. Pero ojo, no os penséis que esto es un chisme cualquiera. Hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean la supuesta opinión de la familia de Kerem sobre Hande y su relación. Prepárense para el drama, porque la información es jugosa, muy jugosa. Así que si sois fans incondicionales de Love is in the Air, si os emocionasteis con su romance, si os quedasteis con el corazón roto cuando anunciaron su separación, este es vuestro lugar. Aseguraos de tener vuestra bebida favorita a mano, poneros cómodos y preparaos para escuchar atentamente, porque la verdad, a veces, es más impactante que la ficción. Y como siempre, antes de empezar, un pequeño recordatorio para los nuevos y para los que aún no lo han hecho: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo contenido lleno de exclusivas y novedades. Y ahora sí. Empecemos con el chisme. Asterisco. Bien, comencemos por el principio para refrescar la memoria de todos. Todos recordamos la mágica historia de amor entre Kerem y Hande. Esa chispa que surgió en la serie Love is in the Air y que traspasó la pantalla. Fue un romance de ensueño, lleno de romanticismo, de miradas cómplices, de declaraciones de amor públicas y privadas. Nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor a primera vista, en la compatibilidad perfecta, en la conexión irrompible. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo era puro cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas tuvo un final. Un final que, aunque se anunció en buenos términos, con declaraciones de respeto y cariño mutuo, siempre dejó un halo de misterio, un sabor agridulce en el paladar de los fans. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué, después de tanta pasión y complicidad, decidieron tomar caminos separados? Y aquí es donde entra en juego la familia Bürsin. Porque en las relaciones, a menudo la opinión y la influencia de la familia pueden ser cruciales. Y parece ser, según diversos rumores y filtraciones que han corrido como la pólvora por las redes sociales y medios turcos, que la familia de Kerem, y especialmente su madre, tuvo un papel importante en esta historia. ¿Y qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha filtrado? Pues prepárense porque la información es reveladora. Asterisco. La madre, el ritmo y las preocupaciones. Asterisco. Según estas fuentes, que debemos tomar con cautela, la madre de Kerem, una mujer con una gran influencia en la vida de su hijo, no estaba del todo convencida de la relación. Al parecer, a la matriarca Bürsin le preocupaba, y mucho, el ritmo de vida de Hande. Ya sabéis, la fama, los compromisos profesionales, los rodajes constantes, las giras promocionales, los eventos públicos. Todo ese ajetreo que conlleva ser una de las actrices más populares de Turquía. Parece ser que la madre de Kerem, una persona más reservada y apegada a sus raíces, buscaba algo más tranquilo para su hijo. Una pareja que compartiera sus valores, su estilo de vida, su deseo de una vida más discreta y alejada del foco mediático. Se rumorea que la señora Bürsin prefería una relación más privada, más alejada de los flashes, y que Hande, con su constante exposición pública y su intensa agenda, no encajaba del todo con esa idea. Asterisco. La velocidad de la relación, demasiado rápido. Asterisco. Otra de las supuestas revelaciones que se han filtrado es que a la familia le preocupaba la rapidez con la que se estaba desarrollando la relación. Aunque Kerem y Hande parecían estar muy enamorados y se mostraban felices juntos, incluso se especuló con la posibilidad de boda, algunos allegados a Kerem consideraban que todo estaba sucediendo demasiado rápido. En el mundo de las relaciones, y especialmente en el de las celebridades, la presión mediática y las expectativas del público pueden acelerar los acontecimientos. Y como ya sabemos, a veces las prisas no son buenas consejeras. Asterisco. Hande y su independencia, choque de personalidades. Asterisco. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Cómo reaccionó ella ante estas supuestas presiones o incomodidades?
Pues, según los rumores, Ande, una mujer fuerte e independiente y con una personalidad arrolladora, no se habría sentido del todo cómoda con las supuestas exigencias de la familia. Se dice que Ande, en ese momento en la cima de su carrera, con numerosos proyectos en marcha y un futuro prometedor, quería seguir adelante con su trabajo, con sus sueños y con sus ambiciones. No estaba dispuesta a renunciar a nada por nadie, ni a comprometer su libertad e independencia. Esto, sumado a las posibles diferencias de ritmo y de estilo de vida, habría contribuido a enfriar la relación. *** La diferencia de edad, un obstáculo en el futuro. *** Además, no podemos pasar por alto el tema de la edad. Aunque no son muchos años, Kerem es mayor que Ande. Y quizás, y esto es pura especulación, la familia veía en esa diferencia un posible obstáculo en el futuro. Ya sabéis, las diferencias de mentalidad, las distintas etapas de la vida, los diferentes proyectos personales. En la sociedad turca, como en muchas otras, la familia tiene un papel muy importante en la vida de sus miembros. Y aunque la decisión final siempre es de la pareja, la opinión y el consejo de la familia pueden influir en las decisiones que se toman. *** Rumores vs realidad, ¿qué hay de cierto en todo esto? *** Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como os digo, son rumores, filtraciones, cosas que se dicen y que se propagan como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. La verdad es que la familia Bursin nunca ha hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Y por lo tanto, no podemos confirmar al 100% la veracidad de estas informaciones. Pero, ¿por qué se habla tanto de esto? ¿Por qué estos rumores siguen circulando? En mi humilde opinión, creo que la respuesta está en la curiosidad del público. Todos queremos saber qué pasó realmente entre Kerem y Ande. Queremos saber por qué esa historia de amor, que parecía tan perfecta, terminó. Y como no tenemos una respuesta oficial, nos aferramos a los rumores, a las especulaciones, a todo lo que se dice y se comenta en las redes sociales y en los medios de comunicación. Además, la familia Bursin siempre ha sido muy discreta con su vida privada. Son personas que prefieren mantenerse alejadas de los focos. Y eso inevitablemente genera aún más misterio y curiosidad. ¿Qué pensarán realmente? ¿Cómo habrán vivido la ruptura de su hijo? ¿Han influido de alguna manera en la decisión final? Son preguntas que probablemente nunca obtendrán una respuesta oficial. *** El respeto y la admiración, lo que queda después del amor. *** Lo que sí podemos decir con total seguridad es que tanto Kerem como Ande son dos profesionales de éxito, dos personas muy queridas por el público. Ambos han seguido adelante con sus carreras, con sus vidas. Y aunque su relación sentimental haya terminado, siempre quedará el recuerdo de ese romance que nos hizo soñar. Es importante recordar que aunque la familia tenga una opinión, la decisión final siempre es de la pareja. Kerem y Ande son adultos, y son ellos los que deciden qué es lo mejor para sus vidas. Y como decía al principio, la ruptura fue en buenos términos. Se respetan, se admiran y se desean lo mejor. Eso es lo más importante. *** El futuro, ¿qué podemos esperar? *** ¿Y ahora, qué podemos esperar del futuro? Pues sinceramente no lo sé. Quizás Kerem encuentre el amor de nuevo. Quizás Ande también. O quizás decidan estar solteros por un tiempo centrándose en sus carreras. Lo que sí es seguro es que allá donde vayan, siempre tendrán el cariño y el apoyo de sus fans. *** El último rumor, la familia Bursin y las decisiones actuales de Kerem. *** Pero la noticia no termina aquí, mis queridos cotillas, porque, ojo, se rumorea que la familia de Kerem no está nada contenta con su actual pareja, ni con sus últimas decisiones profesionales. Esto es algo que se está hablando en las redes sociales turcas. Que el hecho de que Kerem haya roto con Ande, no quita para que los sentimientos de la familia hacia el actor sigan estando presentes. Y la verdad es que, como siempre, el misterio y la intriga están servidos. Esto es un bombazo dentro del bombazo. ¿Qué pensarán de las nuevas elecciones de Kerem? ¿Qué tipo de pareja quieren para él ahora? ¿Se atreverán a dar su opinión públicamente? El tiempo lo dirá. *** Conclusión, el chisme continúa. *** Y bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado con las noticias de hoy. Hemos repasado los rumores, las especulaciones,
y hemos intentado arrojar un poco de luz sobre la supuesta opinión de la familia Bursin sobre la relación de Kerem y Hande. Recuerden que por ahora, todo esto es información no confirmada, pero muy interesante. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y que os haya entretenido. A mí personalmente me encanta este tipo de chismes, aunque siempre hay que tomarlos con pinzas, ¿verdad? ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Creéis que la familia de Kerem tuvo algo que ver en la ruptura? ¿Pensáis que los rumores son ciertos o que son pura invención? ¿Qué opináis sobre las nuevas decisiones de Kerem y la supuesta opinión de su familia? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Compartid vuestras teorías y vuestras ideas. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle al like. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos los que sean fans de Kerem y Hande. Y sobre todo suscribíos al canal. No os perdáis ni un solo vídeo. Aquí siempre hay noticias jugosas y mucho drama. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.